Entonces, en nuestra clase del día de hoy, vamos a analizar la transacción. Vamos, primero que nada, deben de entender que la transacción es una forma de autocomposición directa y bilateral. A diferencia de las dos que hemos estudiado previamente, vimos que son directas pero unilaterales, ¿recuerdan? El desistimiento es directa y unilateral, donde únicamente el pretendiente renuncia a la totalidad de su pretensión para no hacer por ella en un futuro. ¿Se acuerdan? Y el allanamiento es unilateral y directa porque es el resistente el que renuncia a la resistencia para acatar lo que le es pretendido. ¿Sí queda claro? Tenemos dos lados, pretendiente y resistente. ¿Por qué son unilaterales? Porque nada más uno de ellos actúa. Pero inmediatamente que ustedes escuchan que esta es una forma bilateral, pues ya los dos caminitos van a intervenir. ¿Queda claro? Entonces, esta es la primera forma bilateral y directa. Entonces, ¿recuerdan ustedes el cuadrito que hemos estado trabajando? ¿O ya se les olvidó? Les pregunto. Sí, profesor. Aquí tenemos... Sí, le recordamos. Muy bien. Aquí tenemos... Recuerden que estamos viendo formas de autocomposición en su modalidad directa. Muy bien. Esto quiere decir que habrá forma de autocomposición indirecta. Y teníamos que hay tres tipos o tres formas de esta autocomposición. El desistimiento, que es unilateral. Obviamente directa, porque estamos en esta especie. Luego tenemos el allanamiento, que igual es unilateral con respecto a la resistencia. Pero ahora nos toca hablar de la transacción. Y esta va a ser bilateral. Muy bien. ¿Hasta aquí todo en orden? Perfecto. Vamos a definir qué es la transacción para después poderla analizar y ver su reglamentación en el código procesal, bueno, perdón, en el código civil. ¿Sale? Para que ustedes vayan viendo estas circunstancias. ¿Cómo vamos a entender a la transacción? Vamos a decir que la transacción es una forma de autocomposición directa en su vertiente bilateral. Y por lo tanto, ambos contendientes renuncian en forma bilateral
simultánea y recíproca, aparte de sus posiciones encontradas. De tal forma que la pérdida de uno se compensa con la del otro. Y de tal modo, ambos terminan ganando. Es decir, en esta forma, ambas partes se realizan recíprocas concesiones. Y por lo tanto, la pérdida de uno se convierte en la ganancia del otro y viceversa. Vamos a poner un ejemplo. Señorita Sandra, ayúdeme por favor. Vamos a tener un conflicto intersubjetivo de intereses. Muy bien. Ya sabemos que el conflicto intersubjetivo de intereses requiere una pretensión, una resistencia respecto de un mismo objeto en el mismo plano de la realidad social. Sandra, si yo tengo esta pretensión, dame tu celular. Por favor, oponga resistencia. No. No te lo doy. ¿Estamos? Ante este conflicto intersubjetivo de intereses, bueno, uno, puedo yo desistir de mi pretensión. Es decir, ya no quiero tu celular, Sandra, quédatelo. O siguiente forma de solución, Sandra, por favor, allánese. ¿Qué haría? Le daría mi celular. Aquí está mi celular, Polanco. Quédatelo. ¿Estamos? Pero pensemos que ni yo quiero desistirme, ni Sandra quiere allanarse. Entonces tenemos que buscar otra forma de solucionar el conflicto. Queda descartado hacer uso de fuerza ilegítima por cualquiera de los dos. Entonces, pues tenemos que buscar otra manera. Si yo le dijera a Sandra, Sandra, le compro su celular, le doy 1,000 pesos por el celular, no estaríamos ante una transacción. Sería una compraventa. ¿Concuerdan conmigo? Ahí no hacemos recíprocas concesiones, sino que hay un intercambio. ¿Cómo sería una transacción? Sería de este modo. Si yo le digo a Sandra, Sandra, mire, yo quiero el celular y usted no me lo quiere entregar. Yo no tengo dinero para comprarlo. Y a usted no le interesa vender. Porque se puede dar el caso que con todo y que yo le ofrezca el costo del teléfono, me diga, ¿no te lo vendo? Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Pues intentar una transacción. La transacción, al ser bilateral, va a consistir en que Sandra y yo nos sentemos a tratar de solucionar el conflicto, donde ella tiene voz y voto y yo tengo voz y voto. De ahí el nombre bilateral. Ambos lados estamos inmiscuidos. Si yo le dijera a Sandra, bueno, pues yo quiero el teléfono y tú no me lo quieres dar, yo lo quiero exclusivo para mí. Y tú también lo quieres exclusivo para ti. ¿Qué le parece, Sandra, si hacemos lo siguiente? A ver, le voy a proponer. Yo utilizo el teléfono el día lunes, miércoles y viernes. Y usted lo utiliza el martes, el jueves y el sábado. Y los días domingos nos lo dividimos una semana usted y una semana yo. ¿Qué le parece esta propuesta? Mala. ¿Por qué mala? Bueno, entonces, ¿qué me propondría usted?
Se lo presto, Básicamente es lo mismo, ¿no? pero un ratito, no todos los días. Un ratito, no todos los días. ¿Cuánto sería un ratito? 2 horas 2 en lo, horas. ¿Cada cuándo? en lo que tenemos clase. Me lo prestaría entonces lunes, miércoles y viernes de 8:20 a 9:40. Sí, Bueno, aquí ustedes se dieron cuenta que esta es una contrapropuesta. Y yo podría decir, pues Sandra, me parece aceptable lo que me dice. Vamos a hacerlo así. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nuestro conflicto se disolvió entre nosotros? Y entonces yo, que pretendía el 100% del tiempo del teléfono, renuncié a un 100%. Así como Sandra, que también pretendía un 100% del teléfono, renuncia al 100%. Para cedérmelo, ¿qué estamos hablando? 3 horas a la semana. Entonces yo, de no tener ninguna hora el teléfono en mi poder, obtuve 3 horas del teléfono. ¿Se dan cuenta cómo la pérdida de Sandra se vuelve mi ganancia? Y a su vez, mi pérdida, que era el 100%, se vuelve la ganancia de Sandra. Por lo tanto, para poder hablar de que estamos en una transacción, deben de existir reciprocidad. Ambas partes deben de ceder. Si ustedes en cualquier tipo de contrato notan que no existe esta circunstancia, esta reciprocidad, no estaremos en presencia de una transacción. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, Profesor, yo tengo dígame. una duda. En Dígame. en las transacciones tiene, o sea, no debe haber dinero de por medio. Sí, también puede haber dinero, Ok, pero el tema es que existan recíprocas concesiones para no confundirlo con una compraventa. En el caso que yo decía con Sandra, Sandra, te doy 1,000 pesos por el teléfono, pues no sería una transacción, sería una compraventa. Hay que entender que debe de existir recíprocas concesiones. Ejemplo, si Sandra me dijera, bueno, vamos a intentar, bueno, es que el teléfono como tal, pues al ser una cosa que no podemos dividir, pues no nos da oportunidad de que yo dé una cosa en especie y otra cosa en dinero. Pero pensemos otras circunstancias. A lo mejor un pleito por un inmueble o un adeudo que yo tenga de 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. Se puede dar la oportunidad en que yo le diga, bueno, pues no tengo 3 millones de pesos. Vamos a solucionar el conflicto. Te entrego 1,000,000 de pesos que tengo en efectivo y mi camioneta que vale 400,000 pesos. Dese usted cuenta cómo quien tenga este problema conmigo renunciará o cederá a no tener la totalidad del adeudo, donde eso que él cede se convierte en ganancia para mí porque yo ya no tendré que pagar 200,000 pesos o 300,000, y a su vez accede a que le entregue una cantidad en líquido y otra en especie. Ahí estaríamos hablando de una transacción. Exactamente, Mendoza, Alvarado. Podemos entenderlo como una negociación, pero recuerden que la negociación, pues es el previo de la transacción. O sea, primero vamos a negociar, es decir, nos vamos a poner de acuerdo. Dígame, Carolina. Gracias, profesor.
O sea, bueno, basándonos con el ejemplo que ahorita dio del celular, supongamos que usted le pidió el teléfono a Sandra, pero pues al final de cuentas sí es un ganar-ganar. Pero, por ejemplo, si yo fuera Sandra, pues no quisiera darle mi celular, porque pues es mío, ¿no? O sea, no, yo no pondría como un tiempo determinado para yo prestarle el celular. Entonces ahí, o sea, como que me hace un poco el cortocircuito de el ganar-ganar, porque sí, no estaría, o sea, no estaría la totalidad, o sea, el 100% de la propuesta que usted dio, pero no, o sea, como que no siento que Sandra haya ganado del todo. O sea, sí me debe entender. Claro, claro. Bueno, aquí porque el ejemplo es muy reductivista. No estoy diciendo por qué quiero el teléfono, no, simplemente dámelo. Pero pensemos que haya algún documento, porque la pretensión después veremos que toda pretensión debe de tener un sustento legal, contractual. Y pensemos que haya algún tipo de documento donde me permite a mí válidamente exigir, dame tu teléfono. A lo mejor, no sé, por un adeudo, por una cuestión. Entonces Sandra podría perder el 100% del teléfono, así como yo podría ganar el 100% del teléfono. Pero eso, pues quedaría sometido a la decisión de un juzgador. Porque recuerden que en los conflictos se demanda o se pretende por tener un derecho o por creer que tienes el derecho. O sea, tiene que haber un interés de ambas partes. Claro, claro, porque los dos queremos solucionar nuestro conflicto. Pensemos que yo dijera, y esto es netamente un caso ficticio. Si yo le dijera a Sandra, deme su teléfono o la repruebo. Ahí pues Sandra diría, bueno, pues hay un problema, ¿no? No nada más es un, dame tu teléfono porque sí. Entonces sería un ganar-ganar. Bueno, maestro, pues no le voy a dar mi teléfono, pero tampoco quiero que me repruebe. Entonces, pues se lo presto en estos lapsos, tal y como queda. Y a lo mejor yo diría, es que deme el teléfono porque no me pone atención. ¿Queda claro? Sí, 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 ya queda más claro. Es que como me basé mucho en ese ejemplo, dije, no, pues ¿por qué le va a quitar el celular? Pero ya, Claro, de claro. ahí empezó. Tampoco puede ser arbitrario, porque ahí sería un uso de la fuerza ilegítima. Ajá. Tendrá que estar sustentado en mi pretensión en algún derecho. No puede ser arbitrario, porque ahí se convertiría en otra cosa. ¿Sí quedó, Carolina? Sí, profe, muchas gracias. Para servirle. Jonathan, te escucho. Profesor, otro ejemplo podría ser cuando bueno, se supone que primero está el interés superior del menor, pero en el derecho familiar, cuando están checando la guardia y custodia, dicen, bueno, tú te quedas con la guardia y custodia, pero pues me tienes que dejarlo ver al niño, no sé, lunes, miércoles y viernes a estas horas. Entonces, pues hay un interés de ambas partes o sea, las dos partes ceden algo. Ya Podría ser. analizaremos este supuesto. Nada más le comento, Jonathan. La figura se llama guarda, no guardia. Es guarda y custodia. Estás guardando, no eres su guardián. Analizaremos esto en particular. Ahora lo vamos a hacer, pero sí existe una especie de transacción. Pero vamos a ver que es muy particularizada porque estamos hablando, como acertadamente has dicho, del interés superior del menor. Y vamos a ver que hay objetos, derechos, que no son susceptibles de transacción. Ejemplo,
Puede ser un caso hipotético como el que has señalado, en el sentido de, bueno, lo veo lunes, miércoles y viernes, pero hay otros donde te dicen, no quiero que lo vea ningún día. No es posible, porque el derecho de convivir con los padres es del menor y es un derecho público, constitucional, del cual no podemos renunciarlo. Pero va por ahí más o menos, tiene sentido. Lo mismo puede ocurrir con los alimentos. El derecho a recibir alimentos no es negociable, no es sujeto de transacción, no es objeto de transacción, perdón, pero sí el monto. Es decir, bueno, yo no puedo pagar, voy a inventar, 3,000 pesos al mes, pero sí puedo pagar 2,000. Si lo aceptan, se aprueba. ¿Sí quedó claro, Jonathan? Sí, profe, gracias. Dígame, Sandra, levantó la mano. No, es que tenía un ejemplo, pero está bien. Dígamelo, ¿cuál es? Bueno, teniendo duda de, por ejemplo, si en el SAT, cuando una persona ya debe mucho dinero, lo que hacen es que le dicen, bueno, ya no me pagues todo lo que me debes, págame solo una parte y estamos bien. Entonces, en ese sentido, yo gano porque no pago todo lo que debo y ellos ganan porque al menos se les paga algo. Ok, sería, vamos a ponerlo en este momento, pues sí, como una especie de transacción, pero propiamente no es una transacción en materia fiscal. En ese ejemplo que usted da, se llama uno, o una condonación parcial, o dos, un convenio de pago en parcialidades, que son figuras distintas, están reglamentados por normas distintas, es decir, en materia fiscal, el Código Fiscal de la Federación establece esto como una instancia. Lo tiene que pedir el contribuyente y queda a facultad discrecional del ente recaudador aprobarlo o no. No se vuelve propiamente una transacción, no hay un contrato, no hay nada. Es un acto de autoridad. ¿Sí ven la gran diferencia? Entonces, el ejemplo es válido. O sea, me pareciese que sí, ¿no? Pues yo me siento y, oye, mira, no te puedo pagar los 5 millones que te debo, pero tengo 3. Y el ente recaudador diría, bueno, pues de no tener 5 a tener 3, pues acepto los 3. Eso sería en un plano, vamos a decirlo, del ámbito privado. Pero el ente recaudador válidamente puede decir, pues a mí no me importa, me pagas mis 5 y si no, te meto a la cárcel. Por eso no revestiría la transacción. Ahora veremos en dónde sí va a haber transacción, pero el ejemplo es muy válido, muy interesante. Nada más hay que acotarlo. Hay que decir que en materia fiscal, pues no hay transacción. ¿Queda claro? Y esto lo digo porque, bueno, como en la especialidad yo doy fiscal, hay que irlo aclarando porque a veces me llegan ya en posgrado a decirme estas cosas y pues no. ¿Estamos? Habrá materias donde no opere la transacción por mandato expreso de la ley, que es a lo que vamos a ir a estudiar en este momento. Por favor, auxílienme abriendo su Código Civil Federal. Y vamos a leer algunos artículos que establecen la transacción. Están en el artículo, ahora les digo, en el artículo 2944. Ahora vamos a pasar a leer
para que ustedes vean cómo está reglamentada y qué limitantes hay para la transacción. Pero lo que me interesaba es que vieran lo siguiente. Tenemos entonces a la transacción. Y vemos que la transacción será o tiene dos características. La primera, que es directa, quiere decir que los sujetos inmiscuidos en el conflicto lo resuelven sin ayuda de un tercero. En este caso, Sandra y yo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es directa. Y a su vez es bilateral. Cosa que no ocurría con los anteriores, donde era unilateral. Aquí no. Aquí tanto tiene voz y voto Sandra como tengo voz y voto yo. Y así la primera propuesta que hice no resultó aceptada. ¿Están de acuerdo? Y eso vino o trajo como consecuencia una contrapropuesta. En donde, pues esta sí la aceptamos. Y en virtud de ello se disuelve mi conflicto. Pero vamos a ver que la transacción puede resolver conflictos presentes o futuros. ¿Estamos? En el caso que doy es un conflicto presente. Pero pensemos lo siguiente. Emilio me dice, oiga, maestro Polanco, pues ya me voy a independizar y tengo pues ganas de vivir solo. Y sé que usted tiene un departamentito. ¿Me lo puede rentar? Ah, pues claro. Haremos un contrato de arrendamiento. Pero le voy a decir yo a Emilio, ay Emilio, pero imagínate que tenemos problemas en un futuro, donde no me pagues la renta o que yo incumpla con mis obligaciones como arrendador. No le dé mantenimiento al inmueble, no te lo entregue en condiciones adecuadas, o que tú me dañes el inmueble. Pues para evitar problemas, ¿qué te parece si hacemos un contrato de transacción? En donde diga que si llega a surgir cualquier problema con la interpretación del contrato, con el clausulado del mismo, lo vamos a resolver de este modo. Y así, si yo fui el que incumplí, te voy a pagar X cantidad y terminaremos el contrato sin pena convencional para ti o para mí. O si tú lo haces, pues me entregué el departamento pues, en 15 días para evitarnos un proceso que puede durar 8 meses. Ahí estamos hablando de una transacción futura, ¿se dan cuenta? Y tendrá que obrar por escrito. Y esto es muy común. El día de mañana, ustedes van a poder analizar cuando hagan contratos, van a poder entender o ver esta circunstancia. Pueden promoverlos, pueden presentarlos. A veces son bien recibidos y otras tantas son mal recibidos. ¿A qué voy? Que cuando tú desde un inicio le dices a los contratantes, vamos a evitar una controversia futura, muchos de ellos dicen, o sea, ¿cómo? Todavía ni entro a vivir y ya me está diciendo cómo me va a correr. Pues, ¿qué desconfía de mí? ¿No les ha pasado? Y como que se molestan y se ofenden. Pero cuando les haces ver que es para evitarse, es medicina preventiva, es para evitar un pleito largo.
pues algunos lo entienden y lo aceptan. Yo trabajo para varias empresas en donde ya se ha vuelto una práctica común las transacciones para evitar controversias futuras. Muy bien, porque una característica de este contrato es que adquiere la calidad de cosa juzgada. Si se cumplen las características y las formalidades de la ley, este contrato ya no es discutible y se evitan un proceso. Ustedes hagan de cuenta que son como el médico. Lo que le tienen que evitar a su cliente es un paro cardíaco, ¿no? O se van a esperar a operarlo ya que tenga las arterias tapadas. Obviamente que la operación por arterias tapadas, pues las vas a cobrar más. Pero en una de esas se te muere en la plancha el cliente. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso creo que siempre es mejor la medicina preventiva, ¿no? Entonces hay que ir analizando esta circunstancia. Vamos a leer algunos artículos, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí me interesa que ustedes conozcan algunos artículos de la transacción, principalmente el artículo que señala la nulidad de las transacciones, respecto de qué cosas no podemos hacer transacción, porque el día de mañana les va a tocar que tanto colegas como jueces, como sus mismos clientes, les piden hacer transacciones que vendrán nulas. Pongo un ejemplo. Y me ha pasado. Llega mi cliente, hombre o mujer, y me dice, abogado, vengo por lo siguiente. Mi hijo o mi hija me ha dejado a mi nieto bajo mi cuidado y ya se desentendió de él. Ya no le importa, ni lo viene a ver, él o ella están en la fiesta y pues yo veo al niño y me da mucho coraje que mi hija o mi hija le hagan esto a mi nieto. Y por lo tanto, vengo para que usted me haga un papel donde mi hija o mi hijo me deja al nieto. Y ya, él ya está de acuerdo porque no le interesa, ¿eh? ¿Qué le vamos a contestar a este cliente? ¿Se podrá hacer ese papel? ¿Qué piensan ustedes? Jimena Tinajero, ¿qué piensas? Ya. Ah, no sirve su micrófono. Ok, no, discúlpeme. En el chat, dígame qué piensa. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Sí harían ustedes ese contrato o no? Dice Jimena, pienso que no se podría hacer. ¿Y por qué motivo, Jimena? Porque es una persona. Exactamente. Pues creo yo que no podemos hacer contrato así como nos lo están planteando, pues pareciese que le están dando trato de objeto a ese menor. Pues ahí está, llévatelo. Y como acertadamente dice Jimena, pues es una persona, ¿no? Vamos, no conozco qué diga el Código Civil, pero por lógica me parece que no se podría. No obstante, así les van a llegar muchos casos. Otro caso que ocurre frecuentemente es, a ver, yo le quiero dejar en herencia a mi hijo la casa. Pero quiero que en el testamento diga que una vez que él sea dueño de la casa, no se la puede vender
o no se la puede donar a mi nieto, porque ese sí me cae gordo. O que ya que sea dueño de la casa, no va a meter a vivir ahí a su esposa, porque toda la vida me cayó gorda. Pues no se puede. Yo no puedo disponer de los bienes a futuro de otra persona, ¿o sí? ¿No? Ah, Dígame, Sandra. bueno, pero si son tus bienes, si no los pones bajo como una condición de te lo doy si esto. Ajá, te lo doy si esto, pero una vez que es tuyo, ¿puedo disponer yo de ellos? Bueno, no, esa parte no, pero, o sea, yo tenía entendido que, por ejemplo, si puedes dejar como, no sé, te doy mi casa si cuidas a mi perro y pues tú después tendrías que cuidar al perro si quieres la casa, si no, pues entonces no tienes la casa, algo así. No, esa, por lo menos en nuestro derecho mexicano, eso no es permitido. Ahí posiblemente hablaríamos de un fideicomiso, la institución de un fideicomiso para la protección del patrimonio hereditario, con una condición. Pero tú no puedes establecer condiciones futuras. Se puede dar el caso que diga, le heredo la casa a mis hijos, pero nombro un fideicomiso, es decir, constituyo una figura legal para proteger los bienes y que no se los vaya a gastar, a quemar o a malversar en un año, lo que a mí me costó 50 construir. Eso sí se vale. Entonces, el heredero se convierte en el dueño de los bienes, pero se le limita su gasto. ¿Sí me explicó? O sea, tienes derecho a gastarte, voy a inventar, 3 millones de pesos al año. Pero el capital de los 50 millones de la herencia se va a invertir de tal modo que te dé un mayor rendimiento. Y si ya te gastaste tus 3 millones este año, pues ni modo, te esperas al que sigue. ¿Sí queda claro? Pero una condición diversa como la que usted me está diciendo, por lo menos lo que mi conocimiento jurídico me alcanza a dar, no sería válido. ¿Sale? Dime, Diego. Pues justamente iba a mencionar lo que usted acaba de decir, que podría limitar que cierto, por ejemplo, lo que usted dice, 3 millones al año, pero no gastarse el total de la herencia de un jalón, sino optimizarlo de la mejor manera. Y pues yo tenía la idea de que una vez transmitida la herencia, los bienes ya no son tuyos, sino de la persona a la que heredaste. Entonces, él ya tiene la disposición de esos bienes, tú ya no, porque ya fue heredado. No, y además, pues yo, el que hereda, pues ya no, porque ya está muerto, pues ¿cómo voy a heredar si no estoy muerto? Bueno, sí, también esa es la limitante. Sí. Exacto, pues si ya estoy muerto, ya, pues es más, ¿cómo exijo yo que se cumpla algo si yo ya no estoy aquí? Como me dice Sandra, pues cuida a mi perro. Pero si yo ya estoy muerto, ¿cómo sé que no llegaron, patearon al perro, lo echaron a la calle y se quedaron en la casa? ¿Quién lo va a vigilar? Se puede hacer la recomendación en el testamento y demás, pero se dan cuestiones respecto de la herencia, como les decía yo, por medio de fideicomisos. Un ejemplo, ¿cuál es? Constituyes un fideicomiso para la educación, donde dices, yo voy a destinar 2 millones de pesos de mi capital para la educación universitaria de mi hijo. Ese dinero está capitalizando hasta llegar a la universidad. Y pensemos, yo fallezco, pues ese instituto que yo ya creé, jurídicamente hablando, que se llama fideicomiso, donde un tercero se va a encargar de velar por lo que yo pedí, por lo que yo lo constituí. En este caso, este tercero, ¿qué va a hacer? Le va a decir a mi hijo, este dinero es de usted, pero el destino que se le va a dar es su educación universitaria.
no lo puede gastar en otra cosa. Y así tendrá que señalarme, si quiere hacer el gasto y yo lo autorice, pues que es para su educación universitaria. ¿Queda claro? Así podrá ser. ¿Sabe qué? Necesito comprarme un carro para ir a la universidad. Ah, perfecto. Oiga, pero ¿necesita usted un Lamborghini? ¿Qué no puede llegar igual a la universidad en un Jetta? ¿Se dan cuenta? Sí, el dinero es suyo, pero la finalidad es que le alcance para su carrera. Si se compra un carro de 3 millones de pesos, pues va a estar difícil que le alcance para los 5 años que le quedan de carrera. Entonces, esta situación va así. Leamos cómo lo reglamenta nuestro código. Y leo el Código Federal porque de aquí se basan los códigos estatales. Obviamente ustedes tendrán el día de mañana que analizar en el código adecuado la transacción que quieran hacer. Muy bien. ¿Quién me ayuda dándole lectura al artículo 2944? Yo, profesor. Por favor. Dice, artículo 2944. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Fíjense la definición legal. Es un contrato donde las partes, haciéndose recíprocas concesiones, si no hay reciprocidad, no será transacción. Terminan una controversia presente, como el ejemplo que daba con Sandra, o futura, como el ejemplo que di con Emil. ¿Sí queda claro? Siguiente artículo, por favor. Yo, profesor. ¿Sí? Dice, artículo 2945, la transacción que previene controversias futuras deben constar por escrito si el interés pasa de 200 pesos. Aquí nos pone el legislador un requisito de formalidad. Si quieres hacer una transacción respecto de una controversia futura y el monto de la misma excede de 200 pesos, tendrá que ser por escrito. ¿Estamos? Y bueno, yo creo que ahí falta actualizar ese artículo porque pues ya controversia por 200 pesos, pues yo creo que ya no vale la pena ni hacer un contrato. Pero bueno, supongamos que se desea hacer, pues ustedes ya saben que prácticamente toda controversia futura tendrá que ser, bueno, transacción sobre controversia futura será por escrito. ¿Queda claro? Siguiente artículo. Yo, profesor. ¿Sí? Artículo 2946. Los ascendientes y los tutores no pueden transigir en nombre de las personas que tienen bajo su potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y previa autorización judicial. Aquí tenemos una circunstancia de la que nos platicó hace un ratito Jonathan. Puedo hacer, bueno, está prohibido que yo realice transacciones para las personas que estén bajo mi guarda y custodia o bajo mi tutela. Solamente las puedo realizar si es para defender sus intereses y en beneficio de ellos y previa autorización judicial. ¿Por qué? Porque yo soy su guardián, pero los bienes ¿de quién son? Del menor o del incapaz. Piensen ustedes lo siguiente. Compro una casa, pero la pongo a nombre de mi hijo menor de edad. ¿Están de acuerdo? ¿Se puede dar el caso? Sí. Y por azares del destino yo me endeudo.
y le digo a la persona con quien tengo la deuda, no hay problema, pues te pago con esta casa. Esta casa la vendemos, vale 2 millones de pesos, yo te debo 1. La vendemos, me entregas el 1,000,000 de pesos y tú te llevas tu 1,000,000 de pesos. ¿Podré hacerlo? No. Será una transacción prohibida, porque no lo estoy haciendo para proteger los intereses del incapaz. Además que no tendré autorización judicial. ¿Queda claro? Siguiente artículo. Yo lo leo. Ya, profe. profesor. Ah, Bueno, Cristian, por favor. Y el que sigue, Yamilet. Artículo 2947. Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena, ni se da por probado el delito. Aquí tenemos esta circunstancia. No va a ser válida la transacción que se realice respecto de un delito en su vertiente de la pena. Lo que va a ser válido es única y exclusivamente lo que se refiere a la reparación del daño. ¿Queda claro? Y aceptar pagar la reparación del daño de ninguna manera significa que aceptas tu responsabilidad en el delito. Esto debe de quedar muy claro. Yo lo que quiero es solucionar una controversia, un conflicto. No estoy aceptando ni confesando un delito. Porque ¿qué pueden decir? Pues si ya pagó, pues quiere decir que sí tiene la culpa. Bueno, eso es un modo de pensar, digámoslo coloquial, pero jurídicamente no tiene sustento alguno. Dígame, Sandra. Por eso en la audiencia dijo que no, ni siquiera reconocía que había cometido la persona el delito en la audiencia que nos mandó ver. Exactamente. Pero aquí tenemos que analizar lo siguiente. En ese caso en particular, en la audiencia de la que hablamos, la defensa señala, ya hubo otro acusado que se arregló con 100,000 pesos. Entonces esto, pues, ¿qué quiere decir? Que sí cometió el ilícito. ¿Por qué a mí me quieren echar todo encima? Nada más me correspondería igual que el 100. Pues, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, pues no tiene validez alguna. ¿Queda claro? Además, que hay que entender que en el caso particular de la audiencia que se habla, se trata de un acuerdo resarcitorio, que es distinto de una transacción. No lo confundamos. Pasaría lo mismo que en el caso fiscal. ¿Se parecen las figuras? Sí, pero un acuerdo resarcitorio es una forma alternativa de solucionar, o mejor dicho, una forma alterna de terminar con el proceso penal, que tiene su reglamentación específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí estaríamos hablando de la transacción como un contrato civil. ¿Se dan cuenta que son distintos los tratos? Yo puedo hacer un contrato para decir que el choque en el que nos vimos inmiscuidos va a tener una reparación del daño de 20,000 pesos. Eso es completamente válido. Y me los vas a pagar de este modo. No obstante, con todo y mi contrato, yo puedo ir y denunciar, bueno, querellarme por la reparación del daño. Perdón, por el delito de daño en la propiedad. Y lo puedo hacer sin problema alguno. ¿Queda claro? La pretensión punitiva, es decir, los años de cárcel, no tendrán nada que ver con la reparación del daño. ¿Sí?
¿Queda entendido? Siguiente artículo, por favor. Artículo 2948. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas ni sobre la validez del matrimonio. Exacto. El estado civil y la validez del matrimonio son cuestiones de interés público que no pueden quedar a la voluntad de las partes y ser motivo de contrato. Yo no puedo el día de mañana decirle a mi esposa, ay, ya, me fastidiaste, hazme este contrato de transacción donde diga que nuestro matrimonio es nulo. ¿Se podrá? Claro que no. Si yo quiero una nulidad de matrimonio, la tengo que demandar y la tendrá que declarar un juez. ¿Queda claro? Lo mismo con el estado civil. Yo ya no quiero tener estado civil soltero, ahora quiero tener estado civil casado. Fírmame este contrato. Pues no. Tengo que acudir a una oficina del registro civil y contraer nupcias con las formalidades que establezca la ley en la entidad federativa. ¿Queda claro? En la Ciudad de México se permite matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. En otras no. Pensemos, un estado como Yucatán, donde no se permite el matrimonio igualitario. Que Juan y Pedro quieran celebrar un contrato de transacción donde digan, pues ahora ya estamos casados, ¿cómo ven? Pues será nulo. ¿Queda claro? Respecto del estado civil y de la nulidad del matrimonio, no operará la transacción. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque les tocará en un futuro estar viendo convenios, principalmente en los juzgados de lo familiar, donde quieren hablar de estas circunstancias. Y a veces los abogados nos enojamos porque el juez no quiere aprobarnos nuestras transacciones, pero si las estamos haciendo respecto de prohibiciones expresas a la ley, pues será obvio que no se nos apruebe. Muy bien, siguiente artículo. Yo lo leo, profe. Sí, gracias, Gabriel, por favor. Artículo 2949. Es válida la transacción sobre los derechos pecuniarios que de la declaración de estado civil pudieran deducirse a favor de una persona, pero la transacción en tal caso no importa la adquisición del estado. Ok, entonces aquí tenemos esta circunstancia particular. No vamos a afectar otra vez el estado de las personas. El estado civil, dense cuenta cómo está protegido por el legislador. Ahora, cuando ustedes escuchan derechos pecuniarios, pues deben de entender que se trata de dinero. Ya les explicaron que la etimología de pecuniario en el derecho quiere decir dinero. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, algunos sí, otros no. Pecuniario viene de pecunia, de pezuña. En el entendido que eran bienes que servían para el intercambio de servicios, como lo puede ser el ganado, las cabras, los animales con pezuñas. Cuando se habló de que era un trato pecuniario, se derivó a que hoy en día lo entendemos como en dinero, en especie, en dinero. Hoy en día nuestro intercambio pues ya no lo hacemos con ganado, con especies, sino lo hacemos con dinero. Pero cuando ustedes lean derechos pecuniarios, entiendan que son derechos que se traducen en capital. ¿Queda claro? El siguiente artículo, por favor, vamos a irlo analizando fracción por fracción, porque son varios supuestos y este artículo a mí me parece muy, muy importante para nuestro ejercicio futuro. Por favor, ¿quién me ayuda dándole lectura? Yo, profesor.
Sí, dígame. Artículo 2950. Será nula la transacción que verse, fracción primera, sobre delito, dolo y culpa futuros. Fíjense, yo no puedo hacer un contrato diciendo, reina, si el día de mañana tú chocas mi carro y me causas lesiones, pues no habrá delito. Desde este momento te otorgo el perdón. No se puede porque es un delito futuro. ¿Estamos? O un dolo futuro o una culpa futura. Serán nulas. Y a veces van a encontrar ustedes contratos, convenios, donde se establecen cláusulas en ese sentido. Entonces, piensen lo siguiente. Hay contratos o convenios donde dicen, siempre lo ponen en una cláusula, y en este acto prometen no hacerse daño el día de mañana. Y en dado caso que haya un daño, pues no acudirán ante el Ministerio Público, sino resolverán sus cosas de este modo. Eso será nulo. Yo puedo acudir al Ministerio Público si me hacen un daño futuro. O en materia del trabajo a veces dicen, y el trabajador señala que se da por pagado de todos sus haberes, no reservándose acción futura, ni denuncia penal, por lo que desde este momento otorga el más amplio perdón de cualquier circunstancia que pudiese acontecer. Pues será completamente nulo. ¿Sí queda claro? Pues si es futuro, pues yo no puedo en este momento pronunciarme al respecto. Siguiente fracción, por favor. Fracción segunda. Sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros. Vamos a lo mismo. Yo no puedo, antes de que ocurra el ilícito, renunciar a mi reparación del daño o hacer una transacción respecto de ella. Pues primero que ocurra y ya después realizamos la transacción. Por los mismos sentidos, por las mismas razones que comenté hace un momento. Siguiente fracción. Fracción tercera. Sobre sucesión futura. Sobre sucesión futura, yo no puedo decirle, vamos a suponer a mi pareja, oye, vamos a hacer un convenio. Y si tenemos un hijo, le vamos a dejar todo a él, tanto tú como yo. Vamos a hacer esta transacción. Pues no sabemos, para empezar no sabemos si tenemos sucesión. Ya cuando esté la sucesión, vemos cómo lo podemos hacer. ¿Estamos? Siguiente. Fracción cuarta. Sobre una herencia antes de visto el testamento, si lo hay. Piensen ustedes que yo le digo a mi hermano, oye, pues mi papá ya anda muy grave, pero esta casa va a ser mía, ¿eh? Que yo soy el que cuida a mi papá. Fírmame aquí este papelito donde dice que la casa ya queda mía para cuando se muera mi papá. Pues si todavía ni vemos el testamento, ¿cómo? ¿Qué tal si mi papá no nos lo deja ninguno de los dos? Si es que existe el testamento, ¿verdad? Y si no existe el testamento, mucho menos, porque mi hermano tiene derechos legítimos de heredar conforme al Código Civil. Entonces, esto será completamente nulo. Sí puede existir transacción respecto de sucesiones, pero ya que ha sido declarado heredero. Antes no. Yo no puedo hacer transacciones de algo que ni siquiera sé si me toca. ¿Queda claro? Porque por mucho que yo sea hijo, si mi papá decide hacer un testamento heredándole al vecino, ¿podré yo hacer algo? Pues no. ¿Queda claro? Siguiente fracción.
Fracción quinta, sobre el derecho de recibir alimentos. El derecho a recibir alimentos no está sujeto a transacción, es decir, es imprescriptible, es irrenunciable por ser de orden público. Yo no le puedo decir a mi hijo, ven, fírmame este papelito donde dice que si el día de mañana no te doy alimentos, no me vas a demandar porque estás renunciando a ese derecho. Sería nulo. Lo mismo si voy y le digo a mi papá, mi padre ya tiene 80 años, imagínense que yo le diga, papá, fírmame este papel, donde dice que si necesitas alimentos no te los voy a dar yo, porque recuerden que el derecho de recibir alimentos es recíproco, tanto el acreedor, bueno, el hijo tiene derecho a recibir alimentos de su padre, pero también el padre tiene derecho a recibir alimentos de su hijo cuando esté en estado de necesidad. Entonces, imagínense que yo le diga eso a mi padre, aunque me firme y yo lo quiera presentar en un juzgado como defensa, ¿qué me va a decir el juez? Esto es nulo. ¿Queda claro? El derecho a recibir, no los adeudos o la cantidad de alimentos. ¿Qué quiero decir? Piensen que a mí se me demanda el pago de 5,000 pesos mensuales de alimentos. ¿Puedo yo hacer transacción referente al monto? Oye, 5,000 pues no tengo. Puedo dar 3,000. ¿Se dan cuenta? Pero no estamos discutiendo con relación al derecho. Ese no es motivo de transacción. ¿Falta alguna cláusula o ya fueron todas? Ya. Ya son todas. Fueron todas las fracciones. Siguiente artículo, miren, el 2951. Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas sobre alimentos, lo que les acabo de decir. Yo debo 50,000 pesos de alimentos vencidos, no pagados. Pues puedo hacer una transacción y decir, te doy 30, pero no sobre el derecho futuro a recibir alimentos o sobre el derecho de recibir alimentos. ¿Quedó claro esto? Muy bien. Estas normas que acabamos de leer dan la pauta general para el resto de los códigos. Entonces, chequen ustedes el Código Civil para la Ciudad de México y verán una reglamentación similar. Lo mismo que el Código para el Estado de México, el Código Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir, la transacción es una forma de autocomposición bilateral y directa, donde las partes se realizan recíprocas concesiones para dar por terminado una controversia actual o futura, o prevenir una futura. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Muy bien, pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas su participación, desearles un excelente resto de jornada, así como un bonito fin de semana, y nos vemos por acá el día lunes. Muchas gracias, descansen, nos vemos. Hasta luego, Gracias, profesor. profe, hasta luego. Hasta luego.